Bueno, vamos a dar inicio a esta novena mesa, donde tenemos el honor de tener como ponentes la doctora Carmen McEvoy, profesora en Sewanee, ¿correcto? Sewanee, the University of the South of Estados Unidos. Eso está bien. Y una destacada historiadora peruana que ha renovado la historia política e intelectual de Perú y Chile del siglo XIX. Ha recibido prestigiosas becas como la John Simon Guggenheim Fellowship 2002. Entre sus libros tenemos Un proyecto nacional en el siglo XIX, Manuel Pardo y su visión del Perú, 1994, el año de publicación. La utopía republicana, ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana, 1871-1919, publicado en 1997. Forjando la Nación, ensayo de historia republicana, publicado en 1999, en Homos Politicus, Manuel Pardo y los dilemas de la política peruana, 1871-1878, publicado en el 2007. Guerreros civilizadores, política, sociedad y cultura durante la Guerra del Pacífico, 1879-1884, publicado el año 2011. Y En pos de la República, ensayo de historia política e intelectual, año 2013. También ha editado libros como el Diccionario Republicano para el Pueblo de Juan Espinosa, 2001, Los recuerdos de viaje a los Estados Unidos de José Arnaldo Márquez, en el año 2003 la publicación, Funerales republicanos en América del Sur, Tradición, Ritual, Nación, publicado en el 2006, La República Peregrina, Hombres de Armas y Letras en América del Sur, otro libro, Intelectuales y Poder en el Perú, publicado en el 2008, Soldados de la República, Guerra y Correspondencia en el Perú, 1834-1844, y Armas de Persuasión Masiva, Retórica y Ritual durante la Guerra del Pacífico, años 1879-1884. También nos acompaña, y es un honor tenerlo, el doctor Antonio Zapata, que es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Columbia, Nueva York, es profesor de Historia de la Unidad de Posgrado y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es investigador asociado del Instituto de Estudios Peruanos y miembro de la Comisión del Bicentenario de la Independencia de la Asamblea Nacional de Rectores, conductor del programa de televisión especializado en historia Sucedió en el Perú, de la Televisión Nacional del Perú, IRTP. En sus obras destacan Naturaleza y Política, el Gobierno y el Fenómeno del Niño en el Perú, 1997-1998, publicado en 1988. Sociedad y Poder Local, la Comunidad de Villa del Salvador, 1971, publicado en 1996. Guía de Machu Picchu, publicado en 1999. Historia y Cultura de Ayacucho, Antonio Zapata Velasco, Nelson Pereira Chávez y Rolando Rojas, los editores que lo acompañaron, publicado en el año 2008. La mecánica de la mesa se va a otorgar 25 minutos a cada uno de los ponentes y empezamos con la doctora Carmen McEvoy. Muchísimas gracias por la invitación, por esta posibilidad de compartir con ustedes nuestras experiencias, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo haber leído con el doctor Piz un libro que me marcó, El Taller del Historiador, y a partir de ese libro recuerdo que incluso el artículo de Pocock, ¿no?, que era uno de los que conformaban la colección, me estimuló muchísimo para mis trabajos sobre historia política e intelectual, ¿no? Entonces, como la idea de estar en contacto con
personas que hacen los mismos quehaceres que nosotros hacemos, ¿no? En una suerte de artesanos de las palabras, inspira, ¿no? Entonces, en ese sentido, primero que nada, me gustaría remitirme a una frase de Marc Bloch, que me gusta mucho, que dice: soy historiador porque amo la vida. Y yo me adscribo totalmente a esta frase. Yo creo que porque todos nosotros amamos la vida, lo que queremos es resucitar ciertos momentos, ¿no? Pasados, rescatar para la memoria del hombre lo que una vez fue y ahora no existe porque está olvidado, ¿no? Entonces, toda la idea de recordar, ¿no? Que en su sentido más amplio significa pasar por el corazón y recuperar los esfuerzos, ¿no? Es una de las cosas que a mí me mueve como historiadora, recuperar esos esfuerzos que muchas veces pueden ser pequeños y que desaparecen, ¿no? Porque no hay nadie que vuelva a ellos, no hay nadie que les dé importancia, no hay nadie que les dé crédito. Entonces, básicamente, en ese sentido, quiero comentar 3 experiencias personales, ¿no? Porque yo creo que de eso se trata esta reunión, de mi experiencia o de mi acercamiento a archivos y cómo esta experiencia ha modelado mi manera de hacer historia, mi manera de dialogar, ¿no? Porque otro de las ideas, creo yo, que mueve mi trabajo es que me gusta conversar con el pasado, ¿no? Yo recuerdo mucho una frase de Basadre que leí en uno de sus libros, en uno de sus ensayos, que decía que hay que evitar que la bulla del presente o la vocinglería del presente nos no permite escuchar la tenue voz del pasado, ¿no? Y la voz del pasado, como escuchaba en las ponencias anteriores, es muy frágil, ¿no? Muchas veces es simplemente un hilo de voz, ¿no? Es una palabra que uno de poco a poco tiene que inferir, y de esa palabra uno va yendo digamos, a ciertas conclusiones o va buscando otros elementos de juicio para poder construir a partir de ese hilo tenue un relato, ¿no? Que es lo que es otro de los temas que yo pienso que como historiadora me gusta hacer: narrar, contar una buena historia, ¿no? Y que esa historia nos pueda poner en contacto con la humanidad de estos personajes que uno está tratando de entender, ¿no? Con los cuales uno está tratando de conversar, y que es muy difícil conversar con ellos porque hay siglos o muchas veces centenares de años que nos separan, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero contar estas experiencias. La primera de ellas con el archivo de Manuel Pardo, que digamos es el primer trabajo que yo elaboro. Empecé tanteando, digamos, el terreno con un proyecto nacional en el siglo XIX, y esto es como cuestión, digamos, de experiencia personal. Esto fue a partir de un seminario que tuve o que llevé con el doctor Bonilla. Y me acuerdo que me impresionó mucho un libro que leímos de Tulio Halperin, que tenía un lindo ensayo introductorio. Era una colección de documentos sobre el siglo XIX argentino, y el título del ensayo era Una nación para el desierto argentino, ¿no? Y me pareció, aparte, un libro tan precioso como a partir, digamos, de estas imágenes y de estas ideas, de estos pensadores, se va construyendo, digamos, una nación. Y me acuerdo que me acerqué a donde él y le dije que estaba fascinada, ¿no? con este libro, y que me gustaría un poco ver si se repetía en el caso peruano. Y me dijo: usted no va a encontrar nada. Entonces, fue a partir, digamos, de ese desafío, ¿no? Y yo, una especie de terquedad, de que es una de mis características, de que comencé a buscar. Y que encontré de que había, pues, realmente pensadores de esa misma talla, ¿no? Sánchez Carrión, el primer Congreso Constituyente, pero bueno, por esas cuestiones de la vida llegué a los discursos de Manuel Pardo que había publicado Evaristo San Cristóbal. Entonces, a partir de estos discursos traté de tener una mirada, y un poco basándome en lo que decía Basadre, ¿no? Que había habido un momento en la historia del siglo XIX donde se había dado una cierta confluencia, digamos, entre pensamientos de una élite, ¿no? Y estos sectores mesocráticos o lo que fuere que estaban apareciendo, digamos, en el escenario político, ¿no? Entonces dije, es interesante este periodo, y junto con este ensayo que leí en el curso de historiografía con el doctor Piz, que era un ensayo escrito por Pocock, a partir de ahí comencé, digamos, a investigar sobre Manuel Pardo. Entonces, bueno, salió el libro, pero en el camino de la publicación del libro
me encontré con las cartas, ¿no? que después se ha convertido, digamos, en una fuente que yo aprecio mucho, con la cual me gusta trabajar, cartas. Y entonces me encontré con esta colección de cartas, aparte que la introducción, digamos, de la colección de las cartas contaba en la historia, que las cartas las había encontrado en una caja cuando se había derrumbado un muro de adobe, una casa de Chorrillos, y que las cartas estaban volando, y que la gente iba al archivo a decir que las cartas estaban tiradas por todo. Pues una historia, pero así súper trágica, ¿no? En el sentido de que esas cartas estaban justamente sintetizando o expresando actividad política de casi 3, 4 años y se las estaba llevando el viento, ¿no? Un poco esta idea, ¿no?, de que el pasado es tan frágil y digamos, los recuerdos del pasado muchas veces ni siquiera se les permite aparecer por circunstancias, por mala suerte, por contingencia, ¿no? Entonces, a partir de las cartas construí, digamos, una campaña electoral, ¿no?, que es la campaña electoral de 1871-1872, que para mí fue un descubrimiento porque, digamos, sin una interpretación teórica previa, o sea, acá simplemente las cartas me comenzaron a contar la historia, ¿no? Y otra de las cosas que alguien me contó en el archivo cuando comencé a leerlas era que las cartas importantes desaparecieron. Entonces, por ejemplo, las cartas firmadas por Grau, las cartas firmadas por los grandes personajes se las robaron para venderlas. Y quedaron, digamos, la de los operadores políticos en provincias que nadie conocía. Juan Pérez, Manuel Sánchez, Rodríguez, o sea, todos personajes, digamos, que eran comandos políticos en provincia, pero que definitivamente no eran los grandes nombres que los compradores de documentos importantes iban a poder vender. Entonces, por suerte, estas cartas, entonces, a través de las cartas, y esto, digamos, para mí me dio muchísimas satisfacciones, que me propuse hacer, digamos, reconstruir simplemente a través de ellas una campaña política. Y digamos, el esquema o la metodología funcionó muy bien, ¿no? Porque ahora que regreso a ese artículo, Estampillas y Votos, todavía es un artículo que me gusta leer, ¿no? Porque hay algunas cosas que uno ya no quiere volver a leer que he escrito, pero digamos, este es uno de los artículos con los que me quedaría, porque yo creo que, primero que nada, digamos, tuve la suerte de encontrar las cartas, y segundo, las cartas precisas para poder armar, incluso por la eficiencia con que se lleve esa campaña, habían estadísticas. Entonces, cuántas cartas iban a tal lugar, cuántos periódicos, ¿no? Era todo un comando de campaña que estaba guardado en este archivo privado, ¿no? Que lo compra, o que, digamos, no lo compra, porque el Archivo General de la Nación va y recoge las cajas y después las logra organizar. Entonces, digamos, este es un primer acercamiento a un archivo y cómo, digamos, yo parto de la conversación con estas cartas. O sea, yo no parto de algo que traigo previamente, sino que ellas son las que me van llevando y digamos, posteriormente uno comienza a leer libros de otras campañas políticas en otros lugares del mundo, uno aprende de que en el siglo XIX en Inglaterra pasaban cosas parecidas, pero digamos, primero es el documento, primero es la conversación con el pasado y a partir de ello se van infiriendo ciertas conclusiones, ¿no? Es la manera como yo trabajo. El segundo momento que me gustaría compartir con ustedes ocurre en el año 2002, cuando ya, digamos, he terminado o quiero terminar con este ciclo de historia política del siglo XIX peruano y decido que quiero cambiar, digamos, de lugar o de país y quiero cambiar de tema, ¿no? Siempre un poco radical. Entonces decido que quiero trabajar historia de Chile y, ¿por qué no, la Guerra del Pacífico? Yo digo, al toro por las astas. O sea, este es el tema que más nos conmueve, traumatiza. Bueno, pues vamos a ver qué cosa es lo que se encuentra. Entonces llego al archivo Vicuña Maquena, al que les recomiendo si en el futuro ustedes deciden trabajar historia de Chile, uno de los coleccionistas más importantes del siglo XIX, obsesivo con las colecciones. Compra colecciones peruanas, tiene durante la Guerra del Pacífico Narciso Castañeda, que es un miembro del batallón Victoria, viene a buscarle papeles y se los lleva encajonados a Chile, o sea que básicamente en los campos de batalla le pide a los soldados que recojan las cartas, o sea, a ese nivel, digamos, de la obsesión con el documento, ¿no? Entonces,
Yo me acuerdo mucho el historiador Sergio Villalobos, que no sé si ustedes tienen referencias sobre él, en su libro la guerra que nos une, la guerra que nos unió, y no, algo así como la guerra que nos une y nos separa, ¿no? Lo que nos une y nos separa, creo, ¿no? Y yo siempre tengo esta broma, ¿no? Lo que nos une 10.000 años de historia, lo que nos separa la Guerra del Pacífico. O lo que, al contrario, lo que nos separa 10.000 años de historia y lo que nos une la Guerra del Pacífico. Entonces, digamos, tratando de ser cortés, pero al mismo tiempo enseñándome lo que tenía, me dice, en el archivo Vicuña Maquena hay muchísimos documentos del Perú. Entonces, digamos, incluso no haciendo gala de, él había sido director de la Biblioteca Nacional. Entonces me dijo, él después ha dicho que no hay nada, y me dijo, pero lo que yo le recomiendo es que consigan unos copistas para que recojan todo este archivo peruano que nosotros tenemos, ¿no? Y más adelante ya les voy a contar la historia, le tomé la palabra y he logrado traerme un archivo completo que estaba dentro del archivo Vicuña Maquena, porque una de las cosas que no se ha visto es que dentro de archivos privados hay colecciones peruanas que no han estado, digamos, en el balance de documentos que han sido devueltos, ¿no? Pero bueno, eso podremos discutirlo después. Entonces, básicamente, Vicuña Maquena tenía razón. Documentos de la Confederación Peruano-Boliviana, del norperuano, documentos digamos, de la época de la Confederación, todo el archivo o parte del archivo de Relaciones Exteriores. Bueno, todo lo que uno se puede imaginar estaba en ese archivo, ¿no? Entonces, lo más interesante de todo es de que Vicuña Maquena había organizado su archivo por temas. Entonces, por ejemplo, cartas de soldados, era solamente un volumen de cartas de soldados. Digamos, recortes periodísticos sobre ambulancias, sobre participación de la sociedad civil en la guerra, un volumen completo de eso. Entonces yo siempre digo, ¿no?, que al final Vicuña Maquena se convirtió como mi asistente de investigación, porque digamos que todo estaba perfectamente fichado para que yo tratara de imaginar, digamos, los múltiples niveles que tenía la guerra, ¿no? Entonces, a partir, digamos, del trabajo con ese archivo, pude organizar, porque básicamente cuando uno entra a la guerra, la guerra es tan grande, o sea, lo que está ocurriendo ocurre simultáneamente, que es muy difícil decir qué cosa de la guerra yo voy a trabajar, ¿no? Pero digamos que ya Vicuña Maquena había hecho una organización previa que yo, digamos, posteriormente reevalué. Ahora, lo que es bien interesante es que el último volumen, que para mí era el más importante, sobre la ocupación, no está, ha desaparecido, ¿no? Entonces, digamos, lo que él ha logrado, no sé, encontrar, o digamos, incluso cosas de la ocupación que él ha podido recopilar, simplemente desapareció, o no sé si lo tienen guardado y no lo dejan que el público lo vea. Entonces, digamos, imaginar la guerra en múltiples niveles, ¿no?, que fue lo que traté de hacer, digamos, durante un año completo que me quedé, gracias a una beca, me quedé en Santiago de Chile, y era ir al archivo a las 9 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces eran 8 horas de archivo, ¿no?, en el que la lectura y esto es algo que me gustaría compartir con ustedes, ¿no?, la lectura de una fuente tan importante, lo que te hace es ponerte en el territorio de la guerra. O sea, es fuertísimo, es poderosísimo el efecto que tiene leer ese tipo de documentos. Y no solamente es eso, cartas de soldados peruanos que están ahí. No, me acuerdo que habían, en el momento ya de la ocupación, en el momento de las últimas batallas en Lima, cartas de los prefectos diciendo: estamos desesperados, esperando la ayuda de ustedes, que sabemos que no va a llegar, ¿no? Entonces, en un momento incluso yo pensé, esto es masoquismo puro. ¿Yo qué estoy haciendo acá, sentada, leyéndome no sé, en 6 meses lo que ocurrió en tantos años, ¿no? O sea, es conmovedor, ¿no? Entonces uno tiene que como historiador también tratar de separarse de esa situación para poder tener cierta objetividad para contar la historia, ¿no? Porque si no, digamos, la historia se convierte en una vendetta personal, ¿no? Cosa que yo pienso que el libro no lo es, ¿no? Entonces, digamos, estar inmerso
en una cantidad de documentos, yo creo que incluso es una cuestión a nivel de inconsciente que va ocurriendo, ¿no? Que ya tú comienzas a entender, y yo llegaba cada día y yo sabía qué estaba pasando con tal soldado, cartas de las madres de los soldados que les habían mandado el cuerpo, o sea, digamos, estar ahí en el territorio de la guerra. Entonces, para mí fue una experiencia como límite. Aparte, yo estaba contando la historia de la Guerra del Pacífico desde el punto de vista de Chile, ¿no? Y lo que voy poco a poco haciendo, ya me quedan pocos minutos, pero quisiera terminar con un archivo más que encontré ahí, es de que cuando ya voy por el capítulo 4, digamos, cuando yo ya voy recopilando la información del capítulo 4, esos soldados me inspiran compasión. O sea, esos soldados se supone que han venido, que han invadido y todo lo demás, ya uno comienza a entender que la guerra fue mala para ellos y fue mala para todos, ¿no? Entonces, y ese es el capítulo que se llama La guerra en tiempo, bueno, tiene un nombre como que no es el tiempo, digamos, de la política, sino es el tiempo personal, ¿no? Entonces, fue muy buena mi experiencia, porque, digamos, el utilizar diferentes fuentes y el no circunscribirme a una historia política, sino también hacer una historia cultural, me permitió entender la guerra en sus múltiples dimensiones y el dolor terrible que sufren estos pobres soldados que son enviados, digamos, a morir, muchos de ellos a morir principalmente cuando cruzan la frontera. Ahora, algo simplemente que apareció de pura casualidad, y con esto termino mi presentación, es que en el momento que yo estaba pidiendo los volúmenes, me confundí. Y era una secuencia, 224, 225 me parece, y pedí 214. Y llega el archivo completo del Mariscal Nieto, ¿no? Entonces, digamos, había retrocedido en el tiempo y ya Vicuña Maquena en su primera parte de la colección tenía un archivo completo de un presidente del Perú, o sea, de un mariscal de la República. 580 cartas completas y ahí fue donde le seguí, digamos, el consejo de Sergio Villalobos, ¿no? Conseguí a alguien que empezara a hacer la transcripción y es el libro con el que estoy trabajando ahora y que pienso presentar en noviembre. Ahora, ¿a qué me llevó, digamos, y acá termino? Y esto es, digamos, el azar, ¿no? Y eso es otra de las cosas que a mí me parecen fascinantes de nuestro trabajo, que muchas veces el documento es el que te comienza a inspirar para trabajar ciertos aspectos o ciertos momentos de la historia que tú no habías pensado hacer, ¿no? Yo estaba en 1879-84 y esto me hace retroceder a 1834 y en un escenario totalmente diferente en el que me había propuesto. Entonces dije, bueno, vamos a terminar con la Guerra del Pacífico, vamos a dejar esto acá esperando y después regresaré sobre estos documentos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa he aprendido en estas 580 cartas? Que parte de ellas publiqué en Soldados de la República, pero que a fin de año la región Cusco va a publicar bajo el título La Guerra Maldita, ¿no? El Domingo Nieto y su tiempo. Que hay 10 años de historia que nosotros le llamamos la anarquía, que están llenas de quehacer político. O sea, que lo que se llama la guerra de recursos, ¿no? Que es la guerra, digamos, que ha sido manejada o administrada por los caudillos militares, ¿no? Yo les llamo soldados de la República, pero bueno, es algo que es de mi preferencia. Pero digamos que Domingo Nieto es un administrador de la maquinaria militar, ¿no? Y a través de él he podido entender otra forma diferente de hacer política en las provincias que está bajo el control de los militares, ¿no? Ahora, y acá simplemente termino la idea que podemos dejar para una discusión posterior, que en las cartas no solamente aparece la guerra, a la que él llama maldita, ¿no? Porque es una guerra que lo mata. O sea, él empieza la guerra en el 34 y muere 10 años después con el hígado destrozado en el Cusco, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué cosa más se puede aprender de él? O sea, la vida personal de Domingo Nieto, las cartas con su esposa, lo que él piensa, digamos, del futuro de sus hijos como militar. O sea, ¿qué significa ser un militar en el Perú? Y una de las cosas interesantes de este periodo de tiempo es que el guano no existe. Entonces, es una guerra que se pelea en la pobreza extrema,
¿no? Digamos, acopiando ganado de las provincias, quitándole a los campesinos. Entonces, es esta, digamos, máquina política tan sofisticada que ellos pueden manejar durante casi 10 años sin ningún tipo de recurso hasta que finalmente aparece el guano, donde ya la guerra se magnifica y adquiere, digamos, otras dimensiones. Entonces, y para terminar, esta idea y regreso a mi idea original, ¿no? De devolverle, digamos, una voz, ¿no? Este hilo tenue de voz. O sea, Domingo Nieto, sus cartas estaban capturadas en un sótano de un archivo chileno, ¿no? Entonces su voz no se podía escuchar. Y lo más interesante de todo, y digamos, es la paradoja o la tragedia de la condición humana, es que cuando Domingo Nieto muere, él pide que su cuerpo sea trasladado a Moquegua y que se le coloque como una especie de hito en una frontera, digamos, simbólica que él quiere poner, digamos, alrededor para proteger, como los manes, ¿no? de Roma. El cuerpo desaparece y se pierde, ¿no? Entonces, no solamente las cartas de Domingo Nieto, digamos, su voz no existe o no ha existido durante tantos años en la historia del Perú, sino el cuerpo de Domingo Nieto estuvo desaparecido hasta que finalmente fue recuperado por el gobierno de Moquegua, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro quehacer, yo creo que es la fragilidad de la vida humana, la fragilidad de la condición humana y el historiador tratando siempre de contar una historia para reafirmar que existimos, ¿no? Que a pesar de toda esta contingencia, a pesar de toda esta tragedia, tenemos voces y tenemos derecho, digamos, en cierto momento de nuestra vida a aspirar, a tener ilusiones, a tener, digamos, momentos en los cuales deseamos algo mejor, y en este caso, en el caso específico de Domingo Nieto, algo mejor para el Perú. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctora Carmen Maqueboy. El doctor Antonio Zapata, 25 minutos. Buenas tardes con todos. Yo les agradezco su presencia e igualmente a los organizadores por haberme invitado a compartir esta mesa con mi amiga Carmen Maqueboy. Bueno, como ha dicho Carmen, una de las fascinaciones del trabajo del historiador es buscar y ubicar nuevas fuentes, y en el afán por ello, pues uno se va a otras latitudes, está en Chile trabajando, encuentra a Domingo Nieto, nos acaba de contar Carmen. Y de ese tipo de aventuras de ir fuera y buscar, pues hay bastantes, ¿no? En algunos archivos norteamericanos se hallan papeles peruanos muy sofisticados que no se hallan en el Perú para nada. Algunas bibliotecas enteras han sido vendidas a universidades norteamericanas, las de Luis Alberto Sánchez, digo en plural porque las vendió varias veces a varias universidades norteamericanas. Entonces, es una aventura esto de buscar fuentes que normalmente lo lleva uno por fuera, pero para hacer lo inverso, he ordenado y sistematizado fuentes que se hallan aquí en la PUC sobre historia social y política del Perú del siglo XX. Con motivo de una reunión anterior presenté una primera intervención y ahora he sistematizado un poco mejor la información, y lo que voy a contarles es que qué fuentes documentales sobre historia del siglo XX peruano se hallan aquí en la universidad, fundamentalmente en la biblioteca, en la hemeroteca, en algunos archivos fotográficos y algo del Instituto Ribagüero, que como ustedes saben, pues es especializado más bien en época colonial, sobre periodos anteriores al siglo XX, tiene una rica colección. Algo de lo que tiene sobre el siglo XX voy a presentar el día de hoy también. Bueno, para comenzar quería resaltar el esfuerzo del profesor Denis Ulmón, quien ha constituido buena parte de las colecciones que se hallan. El profesor Sulmón, a lo largo de los años, trabajó un solo tema en forma sistemática, historia del movimiento obrero. En realidad, del movimiento sindical, fundamentalmente obrero, pero lo suyo fueron los sindicatos. Y tiene una enorme colección que está en el cuarto piso de la biblioteca
papeles, volantes, manifiestos, declaraciones, en algunos casos recortes de periódicos sobre lo que está reuniendo, ¿no? Recortes que salieron en los periódicos de aquellos días, pliegos de reclamos, íntegros pliegos de reclamos, y cubre un periodo más o menos entre los 1960 y fines de los 80. Es decir, hay 60, 70, 80, unas 3 décadas bastante completo. Está organizado por sectores sociales, digamos mineros, y hay bastante información sobre mineros, ¿no? Es uno de los gremios privilegiados sobre los cuales ha recolectado información, pero también hay sobre metalúrgicos, sobre textiles, y no podía faltar también gremios como los maestros, que más bien pues pertenecen no a sectores proletarios, a sectores más de clase media, y sobre el SUTEP hay abundante información. Asimismo, hay otras carpetas organizadas por coyunturas críticas. Digamos, paro nacional del 19 de julio del 77. Es una sola carpeta y reúne información pues variada a propósito del suceso. Haciendo una evaluación sobre las fuentes, son básicamente sindicatos, como les digo, organizaciones sociales, y sus liderazgos en lo fundamental son de la izquierda, las diversas izquierdas, y del social cristianismo. Este es un poco el universo de los agentes de los cuales la colección de Denis Sulmón da cuenta. Otro archivo sindical muy relevante y menos trabajado aún que el anterior es el de Arturo Sabroso. Arturo Sabroso fue dirigente sindical muy importante en el Perú, fundador de la CTP y uno de los hombres claves del sindicalismo aprista. Él venía del anarcosindicalismo, había dirigido un periódico que se llama El Obrero Textil, un famoso periódico sindical anarcosindicalista, y luego de la fundación del PAP en los 30 pasa al partido aprista. Va a ser el que reconstituye la CTP en los años 1940, al final de la represión Benavides-Prado, y es el hombre clave de la CTP las 2 décadas siguientes, 50 y 60. Entonces, Arturo Sabroso, todos sus papeles, todos sus documentos, incluyendo cartas, pero todos los papeles del manejo de la CTP se hallan aquí, también en el 4º piso. Están muy bien organizados, bien clasificados, incluyen papeles internacionales, la relación de la CTP con las centrales AFL-CIO de los Estados Unidos, se puede seguir los congresos internacionales a los cuales acuden los apristas, entre muchísimas otras entradas que permite el archivo Sabroso. Dicho sea de paso, como va desde los 40 y sobre todo desde el 56 a los 60, añade un periodo histórico al que ya teníamos antes. Si con los papeles de Sulmón teníamos 60-90, con los papeles de Sabroso estamos retrocediendo de los 60 a los 40. Ello hace, bueno, una buena parte del siglo XX, y para completar una mirada más bien del conjunto temporal, del arco temporal, habría que presentar los papeles anarcosindicalistas que tiene la universidad, que en realidad son 2 colecciones de periódicos, la mencionada El Obrero Textil y a continuación La Protesta. Me parece que junto con la Biblioteca Nacional hay una colección aquí, las únicas que yo conozco que existen, completas del periódico La Protesta. Este es un periódico muy importante, sale en el año 7, su director es Lévano, ¿no? El abuelito del señor que aún dirige este diario que hasta ayer se llamaba La Primera y me parece que ahora se llama Uno, porque La Primera se lo ha quitado a alguien, el nombre La Primera. Bueno, César Lévano, su abuelo, Manuel Lévano, fue el primer director de este importante periódico anarcosindicalista. El Obrero Textil viene a continuación, es más bien en los años 10, años 20,
y marca el fin, el obrero textil, de la influencia anarcosindicalista que luego se va a transformar en el APRA y en el Partido Comunista. De tal manera que si uno proyecta, el año 7 salió la protesta y los papeles de Sulmón hasta finales de los años 80, con algunos huecos, porque no es al 100%, pero salvo algunos huecos, uno puede ir para temas que tienen relación con movimiento obrero en primer lugar, pero con movimientos sociales en un sentido más amplio, desde la primera década del siglo XX hasta la penúltima. Entonces, es bastante completo en este sentido movimientos sociales y se fundamenta en los archivos a los cuales he hecho mención. La mayoría está en el cuarto piso y algo en la hemeroteca, ¿no? Los periódicos en la hemeroteca. Adicionalmente, existen archivos políticos. Los anteriores han tenido que ver con temas más bien sociales, desde los sindicatos a la política. Pero hay otros organizados por partidos y también comprenden el periodo 60-90 y también involucran a agentes que vienen de la izquierda y del socialcristianismo. Se fundamentan en donaciones de algunos importantes políticos. Por ejemplo, Edmundo Murrugarra ha donado su archivo y es un archivo rico en vanguardia revolucionaria. Desde los años 60 para adelante tiene hasta la fundación del PUN en los años 80 unos 20 años de información interna de BR, que es el grupo de la izquierda no tradicional, la izquierda que en aquellos años se llamaba la nueva izquierda, quizá más relevante. Así como donaciones de políticos, bastantes profesores que en alguna época han sido militantes han donado sus archivos y la suma es bastante interesante. Creo que fuera del archivo de Ricardo Letts, que tiene un gigantesco archivo que ha tenido a lo largo de su vida, el nuestro está todo en el cuarto piso. Es bastante bueno, sería como el segundo archivo en movimientos políticos del periodo post-Segunda Guerra Mundial hacia nuestros días. Y como conversa bien este archivo político con el sindical al que he hecho referencia antes, la suma se vuelve bastante interesante. Es indudablemente una fuente potente. Quisiera presentar también los archivos presidenciales. La universidad ha ido formando archivos de presidentes, hay variados, entre ellos Leguía, pero dos son los importantes, el de Odría y de Velasco. Ambos son compras que ha realizado la universidad de archivos completos. El de Odría tiene documentos variados, entre otros quisiera subrayar, por ejemplo, el expediente judicial entero del crimen Graña, lo cual es una muestra indirecta de la enorme injerencia del Poder Ejecutivo en asuntos del judicial, porque como un asunto clave como el crimen Graña se halla en el archivo personal del presidente de la República, no está en el archivo del Ministerio de Justicia, está en el archivo del presidente de la República. Entonces, bueno, desde ese tipo de cosas hay papeles bastante completos de Doña María. Y Doña María fue muy importante, era la primera dama que hubo, la primera persona que usó el título de primera dama y en ejercicio del cual se dio la ley del voto a la mujer. Bueno, Doña María participó en unas elecciones, las de 1963 me parece, y los papeles de esta campaña se hallan en un folder. Y sobre Velasco, bueno, tenemos diversos tipos de documentos. Por un lado, una enorme colección de folletos y Sinamos completo, ¿no? Toda la folletería que emitió Sinamos se halla abajo, está en este caso, no está en el cuarto piso, está en el segundo sótano, pero aquí en la biblioteca se encuentra. Y tiene la joya de la corona, ¿no? La joya de la corona son los borradores de las actas del Consejo de Ministros, que tomó un general, el general Arturo Valdés Palacio.
él era el secretario del Consejo de Ministros y tomaba a mano el borrador del acta y llevaba a su casa y hacía el acta. El acta siguió su viaje y, bueno, ya ahí hablaremos luego de ella, pero siguió su viaje oficial, mientras que en su casa quedaron los borradores. Fue muy consciente de la importancia de lo que tenía porque los guardó cuidadosamente y están todas las sesiones de las actas de los consejos de ministros de los 7 años. De tal manera que no son el acta, es el borrador del acta y bueno, no tiene más el carácter de registro de una conversación antes que la forma de un acta propiamente dicha. Y bueno, es bien interesante, están todos los debates de todas las grandes decisiones, la reforma agraria, la nacionalización del International, la nacionalización de las minas, todas las grandes decisiones y el seguimiento de ellas, porque por ejemplo sobre reforma agraria es más o menos pequeñito lo que dice. Pero luego en cada sesión no, pero en muchas aparecen debates de cómo va la reforma agraria en las haciendas azucareras, cómo va la reforma agraria en tal y cual sitio de la sierra, qué problemas se presentan en Andahuaylas, y van resolviendo los militares. La imagen que queda de Velasco es una imagen menos rústica, porque se dice que Velasco era alguien sin mayor formación, pero el Consejo de Ministros evidencia que tenían manejo transversal del Estado y que discutían de las negociaciones con el gobierno norteamericano, a la vez, ¿no?, las decisiones en cada una de las áreas económicas, etcétera. Bueno, para ir terminando, porque va acabándose también mi tiempo, querría decir que adicionalmente hay un buen archivo fotográfico que la universidad conserva, el archivo de TAFOS. TAFOS fue una ONG que existió en los 80 y 90 y cuyo trabajo consistió en repartir cámaras fotográficas en lugares como comunidades campesinas, comunidades mineras, en el interior rural del país, y dejárselas a la gente, y hacer un taller de cómo se manejaba la cámara fotográfica y pasar 6, 8 meses después y recoger las fotos que se habían tomado y regalar las cámaras a la gente, ¿no? Entonces, de ese modo formaron una enorme colección de fotografías que tienen que ver con vida diaria, señoras en la cocina, faenas comunales, campesinos en su propia chacra, y luego actividades sociales y políticas a escala micro. Entonces, asambleas comunales, marchas, etcétera, ¿no? Y fiestas. Entonces, es muy completo, se halla en Internet una buena parte, y si uno quiere bajarla con, bueno, el peso suficiente para una publicación, ya tiene que venir a comprar. Pero para verlas están en Internet y les aseguro que son riquísimas para 80s, 90s, vida social, cultural, da para mucho. En términos fotográficos también, en el IRA está el archivo fotográfico del presidente José Luis Bustamante Rivero, que le gustaba tomar fotos, y bueno, hay bastante ahí en el IRA. Para terminar y no excederme del tiempo, solamente decir que hay entonces en la Católica suficiente material como para muchísimas tesis, y que la labor de quienes trabajamos aquí es más bien orientar la investigación hacia las fuentes de las cuales disponemos, porque son suficientes y permiten como el entrenamiento de los estudiantes en fuentes que están aquí ordenadas por nuestros propios bibliotecarios a nuestro servicio, para luego en una fase superior pues los estudiantes salir a buscar nuevas fuentes, estar en el extranjero, hacer los viajes de exploración de los cuales nos contaba Carmen. Pero manejar la casa propia, sobre todo cuando ella tiene fuentes tan ricas, me parece que es una labor como indispensable. Y bueno,
Yo hasta aquí para conversar con ustedes a propósito y luego para animarlos a hacer sus tesis con estas interesantes y ricas fuentes. Gracias. Muchas gracias, doctor Zapata. Esta mesa, cuyo nombre es Historia del Presente y Memoria Histórica, se ofrece la palabra a las personas del auditorio. Bueno, como ha hecho en la mesa pasada, yo quiero hacer una pregunta a la doctora McEvoy. La guerra siempre ha sido muy fecunda en la producción de la historiografía, sobre todo la visión de la historia. Y en el tema de la memoria también influye la literatura que se hace sobre la guerra. Y en Chile hay un libro muy amplio, escrito por un hijo de un peruano, pero chileno, Jorge Inostroza, que es El adiós al séptimo de línea, que es parte de la formación de la memoria que ha hecho del hombre chileno. Yo quisiera, ¿qué opinión, contrastando ello con las fuentes, con los datos empíricos, hasta dónde esa novela, que es muy difundida, tiene 20 millones de ejemplares vendidos, son 5 tomos? Yo particularmente la he leído en 3 oportunidades durante mi vida y reconozco que literariamente es una gran obra. Justamente me acordé del nombre del capítulo, La guerra en tiempo heterogéneo. Es el capítulo en el que incorporo la novela. Lo que pasa es que el siglo XIX básicamente es un siglo en que son los cronistas, o sea, los soldados cronistas, los que cuentan la historia, ¿no? Y pienso yo que este libro de Inostroza es como la culminación de esa tendencia, pero para un público masivo. O sea que la tendencia, digamos, a venir del campo de batalla y escribir tu propia historia ya se está larvando en el siglo XIX, pero no existe el mercado, ni existe la técnica, ni existe la capacidad de distribución que va a ocurrir posteriormente, ¿no? Pero es básicamente la guerra como una fantasía, ¿no? Que viene, digamos, de la tradición del siglo XIX, pero que en el siglo XX se hace realidad, ¿no? Entonces, pero en esa fantasía, digamos, hay ciertas ideas fuerza. O sea, las ideas fuerza, por ejemplo, Lima como ciudad lujuriosa, o sea, que existen ciertos temas que posteriormente Inostroza va a convertir, y tenemos no solamente, digamos, la novela Inostroza, porque paralelamente a la publicación de esa novela hay radionovelas de la guerra, ¿no? Entonces, digamos que la guerra se convierte en un espectáculo de consumo masivo, ¿no? Digamos que es el primer país en Latinoamérica, no tengo registro de otros países en los cuales se da un negocio de la guerra, ¿no? Que es lo que se ve ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando los soldados regresan y cuentan su historia, incluso hay películas, ¿no? Saving Private Ryan, ¿no? O sea, cosas así que digamos que la guerra siempre ha sido, bueno, digamos que la historia occidental comienza como una narrativa de una guerra, ¿no? Entonces, los historiadores estamos siempre muy unidos al tema de la guerra. Entonces, yo creo que sí, esta novela llega, digamos, al chileno que ya no ha vivido ni las consecuencias de la guerra, incluso ya es tercera generación, digamos, donde ya la situación en Chile se ha normalizado de tal manera que la guerra ya es simplemente una historia fantástica, incluso romántica, ¿no? Porque hay el tema romántico también, la historia de amor en medio de la guerra. Entonces yo creo que se convierte realmente en muy buen negocio. Y tienes razón, es una historia fantástica para leer. Tenía una pregunta para el profesor Zapata, ¿no? Un elemento importante, claro, para el estudio de la historia contemporánea es el uso de fuentes orales, ¿no? Memoria histórica, ¿no? Y bueno, dentro de eso los actores políticos importantes del siglo, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión estuve conversando con un dirigente sindical, ¿no? De minero, ¿no? Me mencionó que usted estaba trabajando también una historia del movimiento minero, ¿no? Y en ese sentido, cuando me mencionaba que una de las formas en las cuales estaba trabajando ese documento era el hecho de ir y contrastar las diversas versiones, ¿no? Que se estaban construyendo, ¿no?
con diversidad de dirigentes de diversas zonas del país, ¿no? En todo caso, mi consulta era un poco esa, ¿no? En el sentido de cómo habría que trabajar uno ese tipo de fuentes, ¿no? Y el otro en el sentido de cómo es que también tratar de dar una visión total, ¿no? Una historia total en el marco de una historia social, ¿no? Bueno, los antropólogos, más que nosotros los historiadores, son quienes trajinan más con fuentes orales, con entrevistas, ¿no? Ellos han razonado el tema de la entrevista en varios planos, hay conceptualización teórica sobre la entrevista y sobre cómo uno debe estar inmerso, ¿no? La entrevista, el observador participante. Bueno, los historiadores están acostumbrados al documento, a la crítica del documento, a la hermenéutica del documento. Estamos alejados de la entrevista y de la reflexión que la entrevista ha generado en ciencias sociales. Pero un tema clave es tomar alguna precaución, ¿no? En el sentido de todo entrevistado tiende a narrar una historia heroica de los acontecimientos en los cuales participó y particularmente de su papel, de su rol en ellos, de tal manera que emplee usted extensamente la entrevista, pero desconfíe de lo que le dice su entrevistado, ¿no? Y contraste, cruce información. Al usar entrevista no se puede dejar de cruzar información, ¿no? De preferencia con información documental. Y hablando de ello, pues sí, he estado trabajando los últimos meses, este semestre, en una historia, no de los mineros, en realidad de un gremio de los mineros, de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros del Perú. Y entonces no es la minería en general, sino los trabajadores mineros, y no todos ellos, sino los agremiados en este importante sindicato nacional. Bueno, he entrevistado a muchos dirigentes y felizmente aquí encontré entre los papeles del profesor Sulmón lo que les comentaba antes, ¿no? Un folder, varios folders bien ordenados cronológicamente de huelgas mineras, declaraciones, pronunciamientos e inclusive, como comentaba, algunos pliegos de reclamos enteros que revelan que el profesor Sulmón pues, es el asesor de los sindicatos, ¿no? Y bueno, ello me ha permitido contrastar con las versiones orales que recogí en las entrevistas para ver pues qué sí, qué no, qué pasa, ¿no? Hasta dónde se ha magnificado el entrevistado su propio papel. Suele ocurrir, y los historiadores que manejamos libros de memorias sabemos bien pues que no hay nadie que escriba memorias que no empiece por darse un aire y una importancia, ¿no? Bueno, eso mismo ocurre con las entrevistas, ¿no? Sí, buenas tardes. Quisiera también dirigirme a la doctora Carmen McCabe, porque ella mencionó, aperturando también el tema de su exposición, respondiendo a una pregunta que quizá, comenzando diciendo algo muy importante para los que son y los que somos jóvenes historiadores o jóvenes investigadores en historia, sobre todo por el tema de responder a por qué investigar en historia, ¿no? Y creo que lo usted mencionaba muy bien, ¿no? Me ha quedado bastante claro, sobre todo porque se relaciona el tema de la historia con la vida, ¿no? Buscar recordar a los que están olvidados, y creo que el tema de la Guerra del Pacífico es un tema donde se muestra bastante esto, ¿no? Usted mencionó también en su exposición que en Chile hay varios archivos que se encuentran allí y que son completamente desconocidos en nuestro país. Pero también me hizo recordar que en el Perú tampoco es ajeno a ese tipo de instituciones, porque está pues Oscar Ferreira, el director de, acá tengo entendido, el director del Instituto de Estudios de Guerra del Pacífico, ¿no? Él también es un coleccionista, es también parte de la historia
de la Guerra del Pacífico, él tiene, ¿no?, una colección bastante importante junto con la institución, ¿no?, desde la pistola de Baquedano hasta el tenedor del Huáscar, ¿no?, que también lo menciona dentro de sus reportajes, entrevistas que le hacen, ¿no? Creo que también son bien conocidas estas entrevistas que le hacen a Óscar Ferreira, y que también pues en el país de Chile vienen a buscar y tratan de encontrar la forma de cómo llevárselo a su país para hacer historia, así como también usted mencionó que hizo historia en un país como Chile. Entonces, más o menos vendría a ser mi pregunta, mi cuestión, porque estas formas hacen también acercarse la historia a los estudiantes, no solamente universitarios, también de colegio, ¿no? Acercarse a los hechos de guerra, como usted ha mencionado, que es bastante, en el sentido de la Guerra del Pacífico, para el Perú es bastante doloroso, bastante triste, frustración se siente allí cuando se leen documentos, ¿no? Y entonces sería, ¿qué opinión tiene usted o qué manifiesta también con respecto a estos restos que se han encontrado, estos testimonios que se encuentran en nuestro país y que también son importantes recordarlos, ¿no? Muchas gracias. Con la respuesta de la doctora Carmen McEvoy daremos por terminada la mesa. Bueno, yo creo yo no puedo hablar por otras personas, ¿no? Pero digamos por mi experiencia personal, ¿no? Haber estado un año en un archivo de un coleccionista de documentos peruanos y también de documentos de la Guerra del Pacífico, digamos que uno pasa por diferentes etapas. O sea, primero es la rabia de ver que los documentos que deberían estar acá no están, ¿no? O sea, comienza uno a ver documentos del norperuano o un archivo completo de un presidente de la República. O sea, ¿qué pasaría, y haciendo la pregunta al revés, qué pasaría si el archivo completo de Salvador Allende estuviera en el Perú? O sea, probablemente viene, no sé, un servicios especiales, un SWAT, lo que sea, y lo recuperan, ¿no? Entonces, digamos, uno va pasando por diferentes etapas y al final, digamos, para abreviar, uno llega a la conclusión que esto es pasado. O sea, es lo que es la lección. O sea, la lección es: yo estoy regresando al pasado, estoy tratando de entender la lógica, pero es pasado. O sea, esta guerra no se ha peleado contra mí personalmente, ¿entiendes? Entonces yo creo que es curarte en salud. O sea, no ir al documento para exacerbar, ¿no? Yo cuando estoy acá piensan que yo digo que los guerreros civilizadores, porque no sé, estoy trabajando para Chile, soy un agente, el Estado chileno ha pagado para que yo haga ese libro. O sea, guerreros civilizadores entre comillas. O sea, es un oxímoron ese título. Pero digamos que tocar un tema tan delicado nunca te va a hacer quedar bien con ninguna de las partes. O sea, para el ministro del Interior, no sé quién dijo, esta historiadora que está diciendo que nosotros éramos civilizados, para acá, que yo les estoy haciendo un favor a los chilenos porque digo que son civilizados. Mentira, o sea, es un territorio difícil el de la guerra, ¿no? Y yo creo que lo que uno tiene que hacer es trabajarlo, digamos, con mucha rigurosidad y con mucha honestidad, o sea, sin ocultar, pero tampoco sin crear una tercera guerra o una cuarta guerra por esto. Entonces, digamos que yo creo que a los estudiantes se les puede llevar, pero por el otro lado, a esto lleva una situación en la cual la diplomacia y la conversación falla o desaparece. O sea, a este horror, ¿no? Entonces, presentar la guerra como un horror, no presentarla como un ejemplo, ¿no? Y algo que no se quiere volver a repetir. Entonces, digamos, esa sería la manera de trabajar la Guerra del Pacífico. Ahora, yo sugeriría para el futuro trabajos en equipo, ¿no? Trabajar la ocupación, por ejemplo. O sea, que es un tema donde hay mucha documentación en Chile, pero también probablemente hay muchos registros y periódicos en el Perú. O sea, un tema tan fuerte, pero que no se trabaja como la ocupación en sí, sino un mecanismo político a través del cual un Estado extiende su poder sobre otro Estado. O sea, es algo que no existe, digamos, en la historia latinoamericana. Entonces, como un modelo político, entonces desguerrerizas la ocupación y la conviertes en algo que para Latinoamérica es realmente un experimento novedoso. Yo creo que igual, cuando estén en equipo van a pasar por los mismos problemas que yo he pasado, pero digamos que conviertes a la guerra en historia. Y yo creo que al convertirla en historia nos liberamos todos mentalmente, digamos, de las consecuencias que pueda tener sobre el presente, ¿no? Y yo creo que esa debería ser la tarea en la que debemos embarcarnos en el futuro.
Les agradecemos a la doctora Carmen McEvoy y al doctor Antonio Zapata y a todos los asistentes. Hay una pausa café, dice en el programa, así que todos están invitados.